Era una mañana cualquiera en la ciudad, con el sol apenas iluminando los edificios altos y el tráfico comenzando a cobrar vida en las avenidas principales. Diego, un millonario acostumbrado a la rapidez de los autos de lujo y al ritmo frenético de su vida, había decidido salir temprano aquella mañana para cumplir con una serie de reuniones importantes que no podía posponer. Su coche se detuvo frente a la acera y mientras ajustaba su corbata y revisaba un correo en su teléfono, algo llamó su atención de manera inmediata. A unos metros de distancia, bajo el débil resplandor del sol de la mañana, una niña esperaba en la parada del autobús. No era una escena inusual, muchas pequeñas esperaban a los autobuses escolares a esas horas, pero había algo en aquella niña que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Sus cabellos ligeramente despeinados por la brisa, su mochila gastada colgando de un hombro y la mirada perdida en el asfalto le resultaron extrañamente familiares. Mientras se acercaba con pasos apresurados, una mezcla de incredulidad y esperanza se apoderó de él. Cada metro que lo separaba de ella parecía estirarse, y cuando finalmente la observó de cerca, reconoció los ojos que habían heredado su misma intensidad y curiosidad, aquellos ojos que solo podía tener su hija, Mariana. ¿Eres tú?, susurró Diego, casi sin creérselo, como si pronunciar su nombre pudiera transformar aquel momento en un sueño del que pudiera despertar en cualquier instante. La niña giró lentamente, y sus ojos reflejaron sorpresa y un destello de temor, como si no supiera exactamente cómo reaccionar ante la repentina aparición de su padre, a quien no veía con regularidad debido a sus viajes interminables y compromisos de negocios. Diego, sin poder contenerse, extendió sus brazos y la abrazó suavemente, intentando transmitirle toda la protección y el amor que sentía en ese instante, y Mariana, aunque sorprendida, se aferró tímidamente a él. Fue un abrazo que parecía detener el tiempo, mientras a su alrededor, la ciudad continuaba su rutina inalterable. Los coches pasaban a toda velocidad y las voces lejanas de los vendedores ambulantes y de otros niños esperaban el transporte escolar. Diego se agachó ligeramente para mirar a su hija a los ojos y notó algo que le hizo fruncir el ceño. Su uniforme estaba arrugado, con manchas que hablaban de largos días de espera y pequeñas aventuras de la vida cotidiana que ella había tenido que enfrentar sola. Su corazón se apretó al imaginar que su pequeña, su Mariana, había tenido que lidiar con todo eso sin su compañía. Se inclinó un poco más cerca y le susurró con voz suave pero cargada de emoción: «Hija, ¿por qué estás aquí sola? ¿Por qué nadie te acompaña?». Mariana bajó la mirada, cruzando los brazos, con un leve temblor en los labios, y murmuró casi inaudiblemente: «La escuela no me dejó entrar hoy». Esas palabras cayeron sobre Diego como un golpe inesperado, y un nudo se formó en su garganta. Por un instante, la rutina y la riqueza que lo rodeaban perdieron todo sentido frente a la vulnerabilidad de su hija, y mientras la miraba, sintió un impulso protector que lo empujó a tomarla de la mano y prometerse a sí mismo que resolvería aquello de inmediato. Mientras el autobús se acercaba, él no podía apartar la vista de Mariana, y cada segundo que pasaba en esa parada le recordaba la fragilidad de los momentos simples que él había dejado escapar. La ciudad seguía su curso, ajena al pequeño pero crucial encuentro que había ocurrido, y Diego comprendió, en lo más profundo de su ser, que no había fortuna ni poder que pudiera reemplazar esos minutos robados. Esos segundos que significaban todo para un padre y su hija. Diego no podía permitir que su hija esperara sola ni un minuto más, así que sin pensarlo dos veces, tomó su auto y se dirigió hacia la escuela, con el corazón latiendo aceleradamente y la mente llena de preguntas y preocupación. Cada semáforo parecía demorarse más de lo normal, y cada giro de la calle le recordaba que cada instante perdido era un momento que su hija pasaba enfrentando la decepción y la incomodidad. Cuando finalmente llegó, bajó del coche con determinación y caminó rápido hacia la entrada principal, donde la directora lo esperaba, un rostro rígido y severo que parecía hecho para confrontar problemas. Aunque aquella vez no estaba preparada para lo que Diego traía consigo, la mezcla de autoridad y desesperación de un padre que no toleraría ninguna barrera entre él y su hija.
Tocó la puerta del despacho y la directora lo hizo pasar con un gesto formal, sin cambiar su expresión. Diego respiró hondo, tratando de controlar la frustración que comenzaba a nublarle el juicio, pero la primera frase de la directora lo dejó paralizado. Lo siento, señor, su hija no puede entrar hoy, dijo con voz firme, pero con un dejo de incomodidad, como si supiera que lo que decía iba a provocar una reacción intensa. Diego se quedó en silencio por unos segundos, incrédulo, con la mirada fija en la mujer, tratando de encontrar una explicación lógica que justificara esa decisión. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo podía ser posible que una escuela que se suponía debía proteger y educar a su hija, impedirle el ingreso? ¿Qué había pasado mientras él estaba ocupado con su mundo de reuniones, contratos y viajes internacionales? Su voz tembló ligeramente mientras preguntaba, tratando de mantener la compostura, ¿qué quiere decir con que no puede entrar? ¿Por qué no puede asistir a clases? Su tono mezclaba la autoridad que el dinero y el estatus le daban con la genuina preocupación de un padre. La directora suspiró y bajó un poco la cabeza antes de continuar, mostrando por primera vez un atisbo de empatía. Señor, hay varias faltas de pago pendientes y documentos que no se entregaron. Según las normas de la escuela, no podemos permitir que su hija asista hasta que todo esté regularizado. Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La sorpresa y la indignación se mezclaron en su pecho. No podía creer que algo tan trivial para otros se hubiera convertido en un muro infranqueable entre él y su hija. Su mirada se desplazó hacia Mariana, que estaba detrás de él, observando con los ojos llenos de miedo y tristeza, cruzando los brazos y mordiéndose el labio inferior para no llorar. La impotencia se apoderó de Diego. Toda su fortuna, su poder y su influencia no podían, en ese momento, abrir las puertas de la escuela. Sintió un nudo en la garganta mientras la directora continuaba hablando, explicando con detalle los requisitos administrativos que habían quedado pendientes, los pagos no realizados y los documentos extra.